Messi. 3-2. El fútbol de selecciones está muy arraigado a la idea de una representación nacional ante el mundo por medio del deporte más jugado y famoso del planeta. La razón un poco más profunda de esa pasión que de seguro todos sentimos al ver en el campo nuestros colores va propiamente apegada a la idea de que también es uno el que está metido en el equipo al ser parte de dicha nación. Nada de lo que he dicho es noticia nueva, pero realmente es agradable contar con ese sentimiento tan patriota que simplemente refleja el cariño por nuestras raíces. Claro, siempre y cuando ese patriotismo no supere los límites, aunque esos límites puedan ser tan buenos como tan malos. Es confuso, pero para que lo entiendan a continuación un ejemplo. No es lo mismo que fanáticos radicales de una selección de fútbol recurran a la violencia causando así tragedias en algún estadio, a que los fanáticos de una selección de fútbol y el mismo equipo salgan a superarse deportivamente en honor a una tragedia que sucedió en sus tierras. En este video vamos a repasar cómo fue que la selección inca se enteró días antes de su debut en el Mundial del 70 del terrible terremoto que se llevó a miles de vidas en Perú, y el cómo fue que se llenaron de valor para remontar un partido representando en su vestimenta a todas las víctimas del incidente. Quédate porque comenzamos. La clasificación al Mundial de 1970 en Sudamérica, como para variar, no fue fácil. Antes de ir con toda la presunta historia se debe conocer quiénes fueron los entonces jugadores que por azares del destino terminaron convertidos en héroes. Con solo una participación mundialista, la selección inca quería reivindicarse y con una generación importante había llegado su momento al ser ubicados en un grupo eliminatorio en donde podría hacerse la idea de su soñado regreso a la Copa del Mundo. Considerada como una de las plantillas más inolvidables y relevantes de la historia del fútbol peruano, los dirigidos para entonces por Waldir Dide Pereira, un brasileño que debutaba como entrenador de una selección nacional, soñaban en grande respectivamente. Además del proyecto interesante que había propuesto el estratega brasileño, en Perú habían grandes referentes, hoy leyendas del país, como lo son Alberto Gallardo, Pedro León o el ícono Teófilo Cubillas, tres hombres que lograron el boleto rumbo al Mundial de México al ganarle a Bolivia y a Argentina y ponerse como líder del Grupo 1. Efectivamente, esta era la segunda participación de la selección peruana en alguna Copa del Mundo, pues con anterioridad había sido una de las 16 selecciones que inauguraron el primer mundial celebrado en 1930 en tierras uruguayas. Un mundial en el que los recuerdos fueron puramente amargos. Para aquella edición los grupos solo tenían 3 selecciones y para entonces fue superada por Rumania, a la que solo le anotó un gol, y por la local Uruguay. En 2 partidos Perú no había saboreado realmente qué era estar en un mundial, más allá de que podía estar en la lista de selecciones que sí habían ido a la Copa del Mundo. México 70 entonces era la prueba perfecta para demostrar que Perú era una selección lista para hacer un papel relevante en el mundial, o por lo menos no tan decepcionante. Sin más preámbulo, para conocer la historia del épico partido en el que los jugadores peruanos jugaron con dolor y aún así lograron sacar una victoria agónica, no hay que ir tan lejos, pues el caso se presenta solo 2 días antes de que salgan al campo a disputar el primer partido de aquel mundial, con la mente puesta en querer cambiar la historia y destacar a Perú en el ámbito deportivo. El grupo D era uno de los más fáciles, al no tener realmente selecciones que para su momento fueran consideradas favoritas o siquiera peligrosas. La cabeza de serie, Alemania Federal, era la única que podría hacer ruido antes de que comenzara el campeonato, sumado a ella una regular Bulgaria y un comodín como Marruecos. La primera jornada enfrentaría a los peruanos contra los de Bulgaria y muchos decían que ese partido decidiría quién sería el clasificado que pasaría de segundo a los cuartos por pura suposición. Y la estadística estaba en contra de Perú, pues en las Copas del Mundo jamás había logrado un punto, como decíamos, era su momento de brillar, pero... En medio de la preparación, la previa de los jugadores peruanos no podía haber sido más amarga. El país sudamericano había sufrido el sismo más destructor de su historia. Conocido como el terremoto del 70, afectó a muchísimas ciudades de Perú, incluyendo la capital Lima. Y el motivo de que la terrible noticia llegara hasta México a los oídos de los jugadores fue por la magnitud que tuvo este desastre natural, en especial por todas las vidas que se llevó. Se estimaron entre 30.000 y 50.000 muertes por el sismo, razón suficiente para que los jugadores tuvieran el derecho de retirarse del campeonato. 2 días antes de su partido fueron devastados con la noticia de que miles de peruanos habían perdido la vida, en los que fácilmente podrían haber estado sus seres queridos. Un martirio mental que no fue impedimento para dejar tirado a medio camino la expectativa mundialista.
Cuando llegó el partido, la alineación no había tenido un solo cambio, estaban los 11 hombres pero con un distintivo en su camiseta. Por decisiones externas el partido lo jugarían con su camiseta alternativa, la roja, la cual fue alterada en su manga derecha con un lazo de luto en honor a todas las víctimas, interpretando el rojo de esa camiseta como la sangre derramada. Pero el show debía continuar y el partido sería la batalla con su misma realidad para entregarle un poco de alegría a su país después del accidente. Pero no parecía al principio que fuera a desarrollarse así, sino al revés. La desconcentración y tristeza hicieron que el conjunto de Didi no se hallara en un partido que comenzaron ganando los búlgaros al 13 y al 14, y cuando se dieron cuenta el partido ya lo estaba ganando Bulgaria por 2 goles en el marcador. La impotencia se vio reflejada en tal marcador al finalizar el primer tiempo y supuestamente se avecinaba esta vez una catástrofe deportiva para los peruanos. Por lo menos esa era la sensación que dejaba el partido en su primer tramo. Se reintegraron en la cancha y para el segundo tiempo los peruanos optaron por no hundirse más y tenían una sola opción: remontar o remontar. Costara lágrimas, sudor o sangre, un país sumergido en la más profunda tristeza anhelaba una victoria mundialista, y esa entonces se convirtió en la final del mundo para el combinado inca. Al 51 Gallardo descontó y solo 4 minutos después el empate llegó de la mano del eterno capitán Chumpitaz. Un cambio bien significativo hizo que al 73 el gran Teófilo Cubillas terminara de escribir la historia del milagro peruano. Habían remontado en menos de 20 minutos un marcador de 2-0. Aplacaron completamente a los europeos, que no lograron generar peligro en lo que restó del encuentro. Cuando sonó el silbato todo acabó. Perú lo había logrado y con la mitad de sus jugadores con lesiones considerables durante esos 90 minutos fueron los héroes que Perú necesitaba. La épica historia no acabó allí, porque ese era apenas el primer partido de la mejor actuación peruana en alguna Copa del Mundo, ya luciendo sus primeros 3 puntos. El segundo partido de fase de grupos fue contra los marroquíes, en donde aún con aquella misma razón para luchar, destrozaron a los africanos con un marcador final de 3-0. Como era de esperarse, el partido frente a Alemania Federal iba a ser muy duro, sin embargo eso no fue sinónimo de que bajaron la cabeza. Los incas, pese a perder 3-1 frente al conjunto teutón, perdieron el partido con la satisfacción de haberlo dado todo y también de haber conseguido el pase a cuartos. Poco a poco la realidad iba apropiándose del objetivo de aquel mundial. La alarma sonó y el sueño acabó en cuartos, pero igualmente enfrentando una selección poderosa, la más poderosa de Sudamérica y del mundo, cosa que se argumentaría al finalizar ese mismo torneo. La Brasil de Pelé iba por su tercer campeonato, pero para eso debían pelear ante una Perú fuerte en cuartos. Tras un reñido 4-2 en contra de los incas, regresaron ellos a su país con lágrimas tanto de alegría como de tristeza. La buena actuación en un mundial la habían logrado, pero lastimosamente ni eso ni nada en el mundo podría borrar aquella oscura marca en el pueblo peruano, al que solo quedaba superar y homenajear de tal forma como lo hizo aquella generación verdaderamente dorada de Perú en 1970. Por un corto lapso de tiempo, Perú volvió a sonreír con la épica remontada que protagonizaron sus hombres, una historia mundialista muy poco contada pero que merece ser traída a sus pantallas. Por más adversidades, un objetivo se lucha y se intenta hasta el final, por aquellos que no tuvieron la oportunidad y por los que merecen nuestro valor y esfuerzo. El gran equipo de Cubillas fue la muestra viviente de ello y por eso pasó a la historia, aunque su infravaloración sea inmensa. Me voy no sin antes recordarles que comenten las sensaciones que les dejan este tipo de anécdotas y que apoyen el video mucho. Sin más, espero que este video les haya gustado, pero sobre todo que les haya parecido interesante. Ya saben que si quieren ver más de este tipo de contenido, la mejor ayuda es dejar sus interacciones, bien sea en likes, comentando o suscribiéndose si es que aún no lo han hecho. Yo soy Chapas del Crack y nos vemos en la próxima.